en nuestros cuerpos, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Ahora, Señor, háblanos a todos. Que tu palabra lleve cautivo nuestros pensamientos, nuestros corazones, a tu voluntad, a tus propósitos. Y podemos así, Señor, brillar para tu gloria. Pero trae también la fortaleza, Señor, el ánimo, para poder seguir honrándote, sirviéndote, Señor. Y mientras tu palabra es dada, fortalece al débil, levanta al caído y da victoria al que está luchando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que a los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén,
y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estáis quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Se da cuenta cómo la lectura, hermanos, no solamente nos da respuesta, sino que sentimos, hermanos, que nos abre puertas? Y encontramos allí, hermanos, el reposo, porque encontramos palabras que traen fortaleza a nuestras almas y nos dan, hermanos, un vislumbre de, hermanos, cómo salir precisamente de todos los males y las luchas que podemos estar pasando. No sé si usted sintió así al leer la palabra del Señor. ¿Y qué tal si la leyera todos los días? Imagínense. Los invito a retornar a las Escrituras. Lo que hemos leído aquí, hermanos, creo que va a contribuir mucho con respecto a la búsqueda siempre que tenemos hacia Dios. Aquí Josafat, el rey de Judá, prácticamente lo que nos enseña, lo que nos muestra es un modelo de oración. Ustedes recordarán cuando los discípulos de Jesús le dijeron: enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús les enseñó y les presentó, hermanos, un modelo de cómo dirigirse, de cómo orar, de cómo poder expresarse delante de Dios. Y aquí lo tenemos, hermano, más amplio, de cómo acercarnos a Dios, de cómo orar, cómo empezar, cómo hacer, hermanos. A veces como que no tenemos idea ni de cómo pedirle las cosas a Dios. Pero aquí, hermanos, tenemos este modelo. Acuérdense, siempre tengan presente esto, que todas estas cosas acontecieron. ¿Para qué? No solamente para amonestación, sino también para ejemplo, dice la Escritura. Entonces tenemos aquí, hermanos, algo tan grande que creo, hermanos, contribuirá para que nosotros podamos expresarle a Dios y traer así, hermanos, delante de Él nuestras angustias. No sé si usted así lo vio cuando lo estábamos leyendo, ¿verdad? Y cómo obtuvieron la respuesta de Dios. El problema de ahora es que nosotros le damos más énfasis a la respuesta de Dios. Y doblamos nuestras rodillas y tengo este problema y este problema, Señor, y queremos oír o que alguien se acerque
Y lamentablemente hoy se prestan muchos a tomar estas palabras, hermanos. Así dice el Señor, que no temáis. Y el Señor dice que vas a salir adelante. Y el Señor en este momento me está diciendo de que no sé, ¿verdad? Entonces nosotros como que nos disponemos a esperar así. La respuesta vino después de que Josafat dirigió al pueblo, hermanos, en la oración, en el clamor hacia Dios. Dice que se humilló el rey Josafat, se inclinó su corona hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su gloria la inclinó delante de la gloria de Dios. Su esplendidez, su orgullo, todo lo inclinó delante de Dios. Y se humilló, dice aquí Josafat, delante de Dios. Y sirvió de ejemplo al pueblo. El pueblo siempre tiene la vista hacia enfrente. Y esto es bien importante porque siendo su majestad el rey Josafat, hermano, les enseñó, les mostró que al final, con toda la corona y todo lo que él tenía, al final era hombre y que necesitaba de Dios. Y que si él hasta este día había podido estar como rey y había obtenido victorias y había sido librado de trampas, había sido, hermano, porque no por su riqueza y por la gloria de su reino, sino porque supo acercarse a Dios. Yo no sé si usted puede examinar aquí y de cuántos ejemplos, ya le voy a decir cuántos ejemplos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, digamos. 5 detalles. ¿De cuántos estos 5 detalles usted cumple a la hora de doblar sus rodillas? Ahora, esto era apremiante. El enemigo lo tenía ahí a las puertas. Se lo vinieron a decir, ahí están a las puertas. Si al día siguiente se armó la batalla. Era apremiante. Pero se detuvo en depositar su vida y al pueblo, su reino, su gloria, depositarla en las manos de Dios. Pero eso sí, debe de haber, y es lo que nos muestra este hombre, humildad. Y la humildad no solo se muestra arrodillándose, inclinándose, no solo se muestra en las palabras, sino en hechos. Nosotros hemos sido artistas. Y el problema es que podemos engañar hasta la abuela que tenemos, su abuela pues. Pero a Dios no lo podemos engañar. No podemos llegar guiñándole el ojo a Dios. No podemos. Hágaselo a su tata, a su nana. Hágalo como está acostumbrado a hacérselo a la demás gente, pero delante de Dios no se puede. Debe de haber humildad. Humildad en el sentido, hermanos, de que al recibir la respuesta, que muchas veces no agradan, y que no se trata de que agraden, sino que realmente aceptar la respuesta de Dios. Por supuesto que fue agradable la respuesta, bienvenido, porque al final el Señor le dice, bueno, y ustedes ni se preocupen por pelear, porque yo pelearé por vosotros. Qué agradable eso. Pero mayormente no es muy agradable. Y por eso siempre debe haber humildad, porque este da el espacio para que Dios, hermano, se derrame delante de nosotros. Pero si no damos ese espacio, hermanos, entonces nuestra oración, por muy
cuidado que tengamos de cumplir cada parte de esto, no va a tener efectividad. Sino que habrán detalles que van a estorbar, como le ha estorbado hasta el día de hoy muchas cosas. ¿Cuántos han sentido que sus oraciones quedan? Yo creo que ni suben al techo. ¿Cuántos lo han sentido así? Sinceramente. Todos. Así que bienvenidos. Mire, usted no iba a venir hoy, pero Dios lo trajo. Sí, yo supe que la mayoría de ustedes no iba a venir ahora, fíjense. Pero Dios lo trajo. ¿Y cómo sabía usted, hermano? ¿Quién le dijo? ¿Qué hizo? No hice nada. Son humanos, son hombres, inclinados siempre hacia el mal, vencidos siempre por, hermanos, los deseos de la carne. Pero aquí están. Bienvenidos. Amén. Aquí vemos una vez más el pueblo de Dios amenazado de ser erradicados de la faz de la tierra. Vemos que el enemigo aquí, hermano, prácticamente 3 naciones se prestaron, hermano, para venir a hacer un solo ejército contra el reino de Judá, porque claramente dice ahí que era contra el reino de Judá. Y yo no sé si usted notó aquí, pero aquí no aparece Israel, el reino de Israel. Y Josafat había acompañado en la guerra al rey de Israel, Acán, pero aquí no lo vemos. ¿No le parece extraño eso? Aquí donde se demuestra la hermandad, la fraternidad, pero completamente ausente. Yo no miro aquí a Israel. El ataque fue directamente, hermanos, al reino de Judá. ¿Por qué? Porque ahí está la gloria de Jehová. Acuérdense de las palabras de Jesucristo: si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer también. Los ataques irán, no, hermano, aquel que está alejado, como Israel se alejó, el reino de Israel, el rey Acán, sino que el ataque estará siempre ahí, donde está la gloria de Jehová. En este caso, el mismo rey lo dice 2 veces: la presencia de Jehová estaba en el templo, en el santuario. Y la idea era erradicar ahí, barrer ahí completamente, hacer desaparecer aquello. Pero gracias a Dios que Josafat todavía, a pesar de sus errores, hermanos, Jehová estaba con él. Y lo más importante de Josafat era que daba el espacio a Dios para que Dios estuviese con él. Y lo vemos aquí, humillándose completamente delante de Dios. Su oración fue en voz alta, lo escuchaba el pueblo. ¿Cómo hacían para escuchar los demás? Ahí estaban los sacerdotes que transmitían lo que decía el rey Josafat. De tal manera que la oración, hermanos, fue a una voz, y la humillación como un solo hombre, Judá, el reino de Judá, delante de Dios, enfrente del santuario, en el templo. Amén y amén. Diríamos con todo esto la oración que llega a Dios. Amén. La oración efectiva la podemos ver aquí en varios detalles. Verso 6, ¿qué dice ahí? Estas son palabras de Josafat hacia Dios. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué es lo que hace aquí, hermano? ¿Cómo da apertura en la oración el rey Josafat?
sino, hermano, reconocer la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan? Hace poco lo estudiamos. ¿Se acuerdan del centurión que le llega a pedir ayuda al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? Di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y también tengo hombres bajo mi autoridad. Aquí es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Tú tienes la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Dice, sobre todos los reinos de las naciones. En ti está, en tu mano, la fuerza y el poder que nadie puede hacerle frente o resistir. Miren, queridos hermanos, miren dónde es que tropezamos. Lo que nos pasa jamás va a cambiar la realidad de Dios. El problema de nosotros es, por ejemplo aquí, si Él tiene el dominio sobre todos los reinos, ¿cómo es que estos 3 reinos se vinieron contra Él? Si están bajo el dominio de Dios, si Dios los puede, tiene dominio sobre ellos y tiene autoridad. Dios es, hermano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el reconocimiento, hermanos, a esta verdad de la soberanía de Dios en el universo, jamás va a quitar la verdad de lo que nos puede estar sucediendo a nosotros. Jamás. Ahí empieza la humillación, ahí empieza la humildad, hermanos, que tuvo Josafat de reconocer la soberanía de Dios, no solo sobre él, sobre su reino, sino sobre todos los reinos. Eso quiere decir, hermanos, que Dios permitió que el enemigo, que siempre hasta el día de hoy quiere destruir la obra de Dios, en el caso, hermanos, en el Medio Oriente de Israel, siempre estarán prestos para erradicar a Israel. Siempre. Y lo que debemos de entender es que Dios permite. Miren cómo permitió, hermano, la persecución de la iglesia y la volverá a permitir, porque tiene sus propósitos. Eso no quiere decir que Dios no tiene cuidado de nosotros. Él es soberano y todo lo tiene bajo control. Por eso la importancia del estudio de Apocalipsis. Ahí está todo el panorama de, ¿cómo decirle? Del plan, el plan de los siglos, el plan de Dios. Hay momentos donde el enemigo dice, miren, pude, y destruí aquí, destruí aquí, destruí aquí. ¿Y dónde estuvo el Dios de ellos para protegerlo? Eso es lo que piensan, que pueden contra Dios. Y lo que no entienden es que Dios le está permitiendo, como le permitió Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Mira, Moisés, vas a ir a decirle, pero se lo advirtió, voy a endurecer el corazón de Faraón. La salida no va a ser fácil. Él se va a oponer porque yo le voy a endurecer. ¿Y cuál era el propósito de endurecer el corazón de Faraón? Para mostrar Dios su gloria y su poder. Como se la mostró, el pueblo que iba a ser liberado tenía que saber quién era Dios y qué fuerza era el que los estaba liberando. Pero también el enemigo iba a tener el testimonio que solo hay un Dios. Dios es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el soberano. Diga gloria a Dios. Entonces, lo que le puede estar sucediendo a usted, usted ha orado por su enfermedad, usted ha orado por esto, por aquello y por aquello. Hay cosas donde usted ha recibido respuesta y hay cosas donde no recibe la respuesta. Y que Dios está permitiendo esa situación ahí. No quita la verdad de la soberanía de Dios. ¿Acaso ha perdido el poder? ¿Acaso está escaseando el poder de Dios? En ninguna manera.
aún en estos tiempos pensaron de la misma manera, que como que el poder de Dios estaba escaseando. Jamás, porque Él es Dios. Amén y amén. Entonces, en la oración, hermano, debemos de estar persuadidos y con certeza. Acuérdense cuando estudiamos la fe, con certeza, con convicción de la soberanía de Dios. Amén. Verso 7. ¿Qué dice? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense, el reconocimiento, hermanos, delante de Dios, no solamente su autoridad. Ahora lo que hace aquí Josafat es hacer memoria, primero, del llamamiento de Dios, que Dios hizo a Abraham y luego al pueblo de Israel, que venían a ser su pueblo. Hace memoria, hermanos, de la promesa de Dios. Cuando se edificó este templo, tú dijiste que cuando viniese un castigo, o espada, o pestilencia, si nosotros buscáramos tu rostro en este lugar y alzáramos nuestra voz, tú nos ibas a escuchar, tú nos ibas a ayudar, Señor. Ahora tenemos este caso de estos amonitas, de estos tres pueblos que tú nos pediste que no echáramos, que no los arrojáramos. Fíjense, y ahora ellos nos están pagando con esto, porque nosotros pudimos haberlo hecho en nuestro momento. Ahora, hacer un poco de recuerdo de esto. ¿Por qué Dios no permitió, hermano, que se echaran a todos los pueblos? Les voy a decir, y lo dice la Escritura: a causa de las fieras. Por eso no lo permitió el Señor. Acuérdense, hermano, que ahí se daban, hermanos, problemas de ataques de leones, ataques de fieras. Entonces, para que no, hermano, Israel sufriera, hermanos, de lleno esos ataques de las fieras, entonces dejó precisamente, hermano, esos pueblos. No sé si comprenden ese detalle. Sin embargo, ellos, dice, ahora nos pagan de esta forma. Y realmente ellos han venido contra nosotros y nosotros no tenemos fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Memoria, hermanos, del llamado y también de la promesa que Dios les hizo a ellos con respecto al templo, donde en sus aflicciones, al buscar a Dios, Él iba a estar presto, sus oídos, sus ojos, hermanos, para su pueblo. Amén. Ustedes recordarán el famoso Crónicas capítulo 7, cuando dice: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Entonces yo oiré desde los cielos y mis ojos estarán en este lugar. Entonces a eso se refiere Josafat, a esa promesa. Pero no es asunto de decir: ya no te acordás que nos prometiste y ahora nos estás permitiendo que nos hagan destrozos. Qué lindo, ¿dónde están esas promesas? No es así la onda, queridos hermanos, ¿verdad? Ese es el problema. Nosotros hacemos memoria para mal,
con prejuicio. Él no lo estaba haciendo con prejuicio, todo lo contrario, en la memoria. Él estaba confiando, Señor, estamos confiados en buscarte y que tú nos vas a ayudar porque tú lo prometiste, Señor, porque tus promesas son fieles. Diga gloria a Dios. Fíjense, hermano, cómo se va desarrollando esta oración. Hermano, como le digo, un modelo prácticamente de cómo debemos de presentarnos delante de Dios. Y que al final lo que queremos es que sea efectiva. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías. Hasta ahí lo voy a dejar porque los otros, hermanos, nos mordemos la lengua todos. Lo importante es que sobre el hijo de Zacarías vino, dice, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, hermano, al reconocer Josafat que no tenían la fuerza para poder enfrentar esa gran multitud, ese es ser humilde, ¿verdad? Ahora nos dan garabatos, ¿verdad? Usted es hija del rey, usted es aquí, usted es el campeón, usted es el ¿verdad? Y hasta figuras sacan ahí, un Rocky así, ¿verdad? Usted es Rocky, usted es el campeón, ¿verdad? Usted es la sabandija perdida y, y tantas cosas que ponen ahí, y usted agarra esos garabatos, ¿verdad? Y hoy declaro que hoy los vientos estarán, y declaro también que la tierra, y que declaro, no, hermano, aquí no hay declaraciones, aquí es la oración de alguien que se humilló delante de Dios y que a pesar de su gloria, esplendidez y poder que tenía Josafat, todo lo puso a los pies de Dios. Él tenía un gran ejército. Acuérdese que había blindado las estructuras de defensa. Tenía un poderoso ejército, pero con todo ello no tenemos fuerza. No podemos si tú, Señor, no te levantas a favor de nosotros. Entonces vino el Espíritu de Jehová sobre, hermanos, el hijo de Zacarías, y comenzó a profetizar en medio del pueblo. Y esto es lo que estamos leyendo aquí. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿A qué se refiere que no es vuestra la guerra? Debemos de recordar eso. Abraham tuvo un propósito en el llamado. Mientras él cumpliera el propósito de Dios, Dios lo iba a respaldar. Luego aparece pues el pueblo de Israel, lo mismo. Si vamos a hablar de pacto, ese era el pacto, ¿verdad? De que mientras el pueblo, hermano, estuviese en el propósito de Dios, en el plan que Dios ha trazado de los siglos, hermanos, entonces Dios iba a estar ahí respaldando. Y no siempre dándoles la victoria en la guerra, a veces permitía que fuesen derrotados. Todo eso lo hemos leído ahí, ¿verdad? Ahora, nosotros como iglesia nos debemos de recordar, queridos hermanos, como cristianos, que tenemos un propósito. No estamos aquí para sentirnos cómodos. No estamos aquí para sacarle ganancias al Señor. Ahora quiero esto. Ya tipo, hermanos, ustedes recordarán de un genio que aparecía y concedía 3 peticiones, ¿verdad? Entonces ahí ya ocupara así a Dios como un genio, ¿eh? Que aparezca y estas son mis peticiones. Quiero dinero. Hay 3 cosas en la vida, dijo una profeta por allá: dinero, amor y salud. ¿Se acuerdan, viejos, de esa canción?
¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era la onda? 3 cosas hay en la vida. Ajá. Y el que tiene estas 3 cosas dice que le dé gracias a Dios. El que tiene, guarda. Y así va la onda de esa profeta. Entonces, no es asunto de eso, queridos hermanos. Les traje recuerdos, ¿verdad? Impíos, no se acuerdan que estaban perdidos y extraviados. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata siempre de pedir de acuerdo al propósito de Dios. Por eso, no sé si Santiago o Judas, el que dice, hermano, pedís, pero pedís mal. Ese es el problema. Pedid para vuestros deseos, para vuestra concupiscencia. Ese es el problema. Muchas veces nos extraviamos y de una manera tan fácil nos extraviamos. Y después nos resentimos delante de Dios. Ese es el problema. Y cuando decimos que nos resentimos es que ya no queremos seguir adelante. Porque una cosa es sentirse débil, estamos en este cuerpo. Una cosa es sentirse cansado, agotado, pero otra cosa es resentirse. Eso es diferente. No debemos de resentirnos delante de Dios. Eso quiere decir que no ha comprendido usted el llamamiento. No es asunto que Él nos va a dar las cosas como si fuera el genio, ¿verdad? No, no es así la onda. Todo tiene que ser de acuerdo al propósito de Dios. Y eso es la oración que nos presenta aquí el rey Josafat, juntamente con el pueblo de Judá, donde estaba, hermanos, la casa de Dios, el santuario de Dios, la gloria de Dios. Amén y amén. ¿Y qué más aquí? Verso 16, ahí está la respuesta de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios pelea nuestras batallas. Ahora, esto sucede cuando nosotros, hermanos, le permitamos siempre a Dios. Cuando nuestra soberbia esté lejos, cuando nos presentemos delante de Dios. Entonces no vamos a estorbar, hermano, la acción de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos ese cuidado delante de Dios, nosotros mismos estaremos poniendo las barreras y estorbaremos a Dios en nuestras vidas. Porque Él siempre va a actuar de acuerdo a su propósito y no como usted quiere. Miren dónde recibió la revelación del Apocalipsis, hermano. Es decir, le reveló la historia final de las naciones, del mundo, al apóstol Juan. ¿Dónde lo recibió? ¿En qué condiciones? ¿Ah? ¿En qué condiciones? Nadie desearía estar ahí. Nosotros cuando hablamos del apóstol Juan, como que nos lo remitimos en su juventud siempre. Como que tenemos la imagen de la juventud de él. Aquí no. Aquí estaba entrando al siglo II. Tenía más de 90 años el hombre. Era un anciano. Y además de eso, estaba exiliado en la isla de Patmos, dice ahí. Ahí estaba, esperando a que muriera el viejo ahí. Y eso obviamente, sus condiciones eran terribles, porque él desearía estar siempre acompañando a las iglesias en sus luchas, hermano, en la persecución. Pero él ya no podía hacer nada. Estaba ahí. Y cualquiera diría, viejito, ya moriste, viejito. ¿Verdad? En una isla. Pero qué gloria la de ese hombre.
de recibir esa revelación, hermanos, de los siglos. De los siglos. De los siglos. Lea el libro Apocalipsis. Habla de cosas que en ese momento no existían, no se conocían. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Ustedes han escuchado cuando se hablan de películas de ciencia ficción? ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quieren decir? Nos quieren decir que las cosas que presentan ahí y que no existen ahora van a existir más adelante. Por ejemplo, esa de ciencia ficción, creo, Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan nosotros los jóvenes de ayer? ¿Se acuerdan? Nos presentaron ahí, nosotros desconocíamos eso, el holograma, ahí se presenta. Pero ni el que la estaba realizando tenía idea de eso. Pero ahí nos presentan el holograma. Era una serie. El celular, el tener la imagen de hablar con las personas, eso no existía, hermano. Apenas estaba iniciando el teléfono. Apenas. Ni por cerca la idea, hermanos, de otra manera de transmitir, porque todo era por cable. Que todo empezó con el telegrama, el telégrafo, que era un cable, hermano, que enviaban precisamente, que se ocupaba mayormente para defensa de los pueblos. Venía el enemigo solamente para cortar los dos cables y no había. Pero esa serie, hermano, nos presentó de cosas. Ahora estaba cerca de lo que iba a suceder, lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Se puede imaginar usted, hermanos, que regresaran a la vida? ¿Quiénes serían? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? Y lo vieran a usted con un pedazo de chunche hablando. Nos mirarían raro. Estoy hablando pues nosotros los de los 70, 60. Sería una locura. Y cuando esas cosas nosotros mirábamos a la gente, hermano, y se miraba raro cuando empezó todas esas cosas. Ahora imagínense, siglos atrás, 2000 años atrás, este hombre nos habló de la tecnología, hermanos, pero de una manera increíble, de cosas que estamos viendo ahora. Aparatos de guerras en todas sus formas, transmisión, hermanos, donde cosas que suceden al otro lado del mundo, ahora lo podemos ver en cuestión de segundos. Todo eso habla Juan ahí, si usted ha leído el libro de Apocalipsis. Habló de viajes espaciales, el caso Osea, no sé cuál es el profeta que habla de eso. Entonces, cosas, hermanos, increíbles. Dios tiene control de las cosas, aunque nosotros tengamos la sensación de que como que se ha perdido el control, porque nosotros queremos y estamos acostumbrados que ya nos solucionen el problema, cuando Dios tiene su propósito. Ahora, uno lo sufre, obviamente, y llore, y revuélcase y quéjese si quiere. Ni modo. Por no aceptar las cosas. Porque queremos imponerle a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. Aquí, pues bienvenido, les sirvió el plato a ellos. Pero lo que nos sucede no quita la verdad de la soberanía de Dios, porque Él tiene su plan ya trazado y nadie va a hacer, y nadie
ni nacerá el que pueda cambiarle los planes a Dios. Nadie. Porque Él es soberano. Y estos hombres pedían de acuerdo a la soberanía de Dios. Miren cómo llamó aquí Josafat a Abraham cuando habló de Abraham, su amigo, dice. Su amigo. Porque Abraham creyó cosas que no recibió. Cosas que él no iba a ver. Y lo que hizo fue saludar, creerlas y saludarlas de lejos. Así honraban a Dios y así Dios honraba a estos hombres, que al final eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios nos honre en el sentido, hermanos, que nos ayude siempre, que nos guíe siempre, sentir realmente, hermanos, que estamos en el propósito de Dios siempre y que no nos hemos salido de ahí. Eso es gloria. Si usted quiere tener éxito espiritual, ese es el éxito espiritual. Ese es el éxito espiritual. El éxito espiritual no es de que usted tenga una gran casa, el mejor carro y que tenga dinero. Ese no es éxito espiritual. Le están mintiendo. Y ya sabemos quién. El éxito está en que usted está honrando a Dios. Entonces Dios lo honra a usted, como honró a estos hombres. Por eso Josafat, con todos sus errores, hermanos, aquí Josafat, usted sabe que Dios le habló severamente, pero Dios no trajo la calamidad en vida de Josafat, sino que la trajo en su descendencia. Como más adelante, si Dios permite, lo vamos a ver. Josafat, hermano, tenía mucho parecido en sus acciones de David. Y era descendiente de David. Al final, pues, no era perfecto el hombre, pero honró a Dios. Esta es una de las últimas, hermanos, testimonios de este hombre, de este rey, Josafat. Y mire el legado que nos deja, que es lo que nosotros necesitamos. Una guía de oración, cómo acercarnos a Dios, cómo hablar con Dios, conocer el propósito, saber sobre la soberanía de Dios, para que realmente nos levantemos fortalecidos, aunque tal vez las cosas que necesitemos no las vamos a recibir. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Hay cosas que nos son muy difíciles de digerir en nuestras vidas, Señor. Y perdona la dureza en nuestros corazones. Pero tenemos la confianza, como nos habló el apóstol Juan, un día conoceremos todo y un día te veremos tal como tú eres, Señor, y te vamos a conocer ese día. Nos fortalecemos en tu verdad. Tu palabra es verdad y en tus promesas que son fieles, Señor. Nos fortalecemos en llamamiento que nos has hecho. Pudiendo haber llamado a otros, nos llamaste a nosotros. Y necesitamos tener cuidado de ese llamamiento, de valorarlo cada día. Ayúdanos, como ayudaste a estos hombres, Señor. Bendice a tu pueblo y glorifícate, Señor, conforme a tu palabra. Sana a los que están enfermos. Provee a los necesitados. Da victoria a los que están luchando. Da respuesta, Señor.
Respalda la obra de tus siervos, Señor, en los grupos familiares, a los coordinadores, a los líderes, a los anfitriones. Pero acuérdate también de ellos, de sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Dígale gracias, Señor. Aleluya. Tenemos con nosotros al hermano